El día de hoy veremos potencia de trabajo. Dice que la potencia es el trabajo realizado por un sistema en la unidad de tiempo. Esta, Esto es, recordemos de que el trabajo, pues lo vimos como la fuerza por el desplazamiento. Quiere decir que si tenemos potencia de trabajo, quiere decir que hubo trabajo. Recordemos también que el trabajo realizado va a ser igual a la fuerza por desplazamiento cuando se le aplica una fuerza a un sistema, a un cuerpo, y este tiene la capacidad de desplazarse, va a existir trabajo. Entonces, cuando exista trabajo, siempre va a existir potencia de trabajo. La característica primordial de la potencia de trabajo es que va a ser inversamente proporcional al tiempo y directamente proporcional al trabajo realizado. ¿Qué implica esto? Entonces dice que vamos a tener nosotros la ecuación, ¿verdad? La ecuación de la potencia. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la potencia? La ecuación de la potencia va a ser igual al trabajo realizado dividido el tiempo. También si recordamos que potencia el trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento, la ecuación quedaría como fuerza por desplazamiento dividido la unidad de tiempo. Y esto es igual, nosotros recordamos un poquito más allá, desplazamiento dividido tiempo, si nos basamos en el movimiento, entonces en la cinemática entendemos que desplazamiento dividido tiempo va a ser igual a velocidad. Entonces tenemos que puede ser igual a fuerza por la velocidad. Y entonces contamos con tres ecuaciones, ¿verdad? Tres ecuaciones que nosotros podemos ir trabajando dependiendo en dónde o dependiendo de los datos de cada problema, nosotros vamos a definir en este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces tenemos tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Estas son las tres ecuaciones posibles que nosotros podemos utilizar para encontrar potencia, ¿verdad? Esto depende, como le voy a repetir, de las características del problema. Hay problemas en donde tenemos el trabajo y tenemos el tiempo, podemos utilizar la 1. Si en caso tenemos fuerza, desplazamiento y tiempo, vamos a usar la 2. Y si tenemos fuerza y velocidad, vamos a usar la número 3. Esto sería con respecto a la ecuación. De ahí tenemos las unidades de medida, ¿verdad? ¿Cuáles son las unidades de medida del trabajo? De la potencia, perdón. Unidades de medida. Si nos basamos específicamente en la primera ecuación, podemos decir que la potencia va a ser igual a trabajo, que la unidad de medida es el joule, ¿verdad? Dividido tiempo, que la unidad de medida es segundos, ¿verdad? Esto quiere decir que un joule sobre segundo va a ser igual. En el sistema internacional, la unidad de medida de la potencia va a ser el vatio, ¿sí? Va a ser igual a un vatio, que se escribe como watts. También se puede utilizar la W mayúscula para representar un vatio. Existen otras unidades de medida, como lo son eh, caballos de vapor, ¿verdad? Los caballos de vapor y los HP, que serían los caballos de fuerza. Muy bien, entonces tenemos los caballos de vapor y los HP, que son caballos de fuerza. ¿Qué necesitamos entonces para poder convertir de joules sobre segundos o de vatios a caballos de vapor y HP? Necesitamos el factor de conversión. El factor de conversión dice que un caballo de vapor va a ser igual a 735.5 vatios o watts, ¿verdad? Y un HP va a ser igual a 745.7 watts. Estos serían los factores de conversión para cada uno de ellos. Entonces tenemos que en nuestro sistema vamos a tener las ecuaciones de la potencia. La potencia tiene tres ecuaciones posibles que pueden sacar o que se pueden utilizar para encontrar la misma. Y tenemos las unidades de medida, ¿verdad?
originalmente es Joule sobre segundos, pero en el sistema internacional se reconoce como vatio o watts, ¿verdad? W. Y también podemos utilizar caballos de vapor o caballos de fuerza. Entonces, cada una de ellas nos puede servir para resolver el problema. Entonces, vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejemplo en donde nosotros aplicamos nuestros conceptos y nuestras ecuaciones. Dice, una grúa eleva verticalmente y a velocidad constante una carga de 100 kilogramos a 30 metros de altura en 10 segundos. Calcula el trabajo realizado, la potencia desarrollada, expresada en vatios y en caballos de vapor. Vamos a ponerle acá también que lo vamos a representar en HP también, ¿verdad? Y HP. Entonces, vamos a utilizar los conceptos de potencia para poder hacerlo. Ahora bien, lógicamente recordemos que la potencia va a ser el trabajo dividido ¿qué? Trabajo dividido el tiempo. Bueno, entonces, lo primero que yo hago para poder resolver esto, primero es hacer nuestra gráfica o representación de nuestro sistema, ¿verdad? En este caso, dice que una grúa. Entonces, nosotros podemos representar nuestra grúa, ¿verdad? La cual pues va a levantar en un sistema, va a levantar una carga, ¿verdad? En este caso, esa carga la tiene que representar, ¿verdad? Entonces, esa carga vamos a trabajarla basado en lo que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, esa grúa va a levantar, ¿verdad? Va a levantar esa carga. ¿Cuánto espacio tiene que levantarla? Dice que tiene que levantarla 30 metros, ¿verdad? Sabiendo que esa masa o la masa de la carga va a ser de 100 kilogramos. 100 kilogramos. Muy bien. Entonces, este es nuestro problema, que es el que tenemos que utilizar para poder resolver. Es elevar la carga, ¿verdad? Entonces, bueno, de ahí de hacer la gráfica vamos a extraer nuestros datos. Nuestros datos, ¿cuáles son nuestros datos? Pues tenemos masa igual a 100 kilogramos. Tenemos el desplazamiento, la distancia igual a 30 metros. Tenemos el tiempo que tarda en subirlo, que sería 10 segundos. Entonces nos piden calcular el trabajo realizado. Tenemos que calcular el trabajo realizado W, es la incógnita. Esta no la conocemos. Y la potencia desarrollada. Muy bien, la potencia desarrollada. Sabemos que potencia es P mayúscula, ¿verdad? Y también es otra incógnita que nosotros tenemos que encontrar. Pasamos a nuestras ecuaciones. ¿Qué ecuaciones puedo utilizar yo? Ecuaciones, miren. En este caso, como nos están pidiendo el trabajo realizado, sabemos que el trabajo va a ser igual a fuerza por desplazamiento. Muy bien, eso es para el trabajo realizado. Y la potencia, si nos damos cuenta, pues vamos a sacar trabajo y por ende vamos a tener el tiempo que está por acá. Entonces podemos utilizar la ecuación 1 que va a ser igual al trabajo realizado dividido el tiempo que tarda para resolverlo. Muy bien, entonces ya utilizando nuestras ecuaciones vemos si la tenemos despejada en función de nuestra incógnita y realmente pues la tenemos, estamos en W, la tenemos despejada en función de W o de trabajo, ¿verdad? También vemos si la tenemos despejada en función de potencia, también está en función de potencia y voy a responder entonces al inciso A. El inciso A dice calcular el trabajo realizado. Entonces sabemos que el trabajo realizado por la grúa, trabajo realizado va a ser igual a fuerza por desplazamiento. Ahora, ¿qué fuerza necesita el cuerpo para poder, o qué fuerza necesita la grúa para poder elevar una carga de 100 kilogramos? Ojo, nosotros tenemos que recordar que 100 kilogramos no es fuerza, es masa. Entonces, lógicamente, lo que va a hacer la grúa es cargar, ¿verdad? Cargar esa masa. Para cargar esa masa, pues tiene que romper una fuerza. ¿Qué fuerza es? Esta fuerza se conoce como peso. Y peso va a ser igual a masa por gravedad. Es algo que nosotros tenemos que recordar. Cuando no tenemos esa fuerza, nosotros tenemos que determinar la fuerza. Y como esta es una carga, al cargar, pues yo tengo que romper el peso del objeto, ¿verdad? Entonces, masa por gravedad, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 100 kilogramos
la gravedad, que en este caso sería 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto me da un valor de 980 newtons. Entonces ya tenemos nosotros nuestra carga, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos nuestra carga de, en este caso la fuerza que sería 980 newtons. Entonces continuamos con nuestro problema. Entonces peso va a ser igual a la fuerza aplicada. Como sabemos que peso es una fuerza, esa es la fuerza que yo tengo que aplicar. En este caso sería 980 por el desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza? Dice que se va a desplazar o va a subir un total de 30 metros. Ok, 30 metros. Entonces, el peso va a ser igual a 980 newtons, perdón, olvidé la unidad de medida, 980 newtons por 30 metros. ¿Cuánto va a ser el peso entonces? ¿Verdad? ¿Cuánto va a ser el peso? Con nuestra calculadora vamos a determinar ese valor numérico, ¿verdad? Bien, multiplicando 980 por 30 nos da un total de 29.400. La unidad de medida del trabajo es el joule. Ponemos entonces que son joules. Y aquí tenemos la respuesta al inciso A. Esta va a ser nuestra respuesta al inciso A, que es ¿cuál es el trabajo realizado? En este caso, 29.400 joules. Muy bien, vamos a nosotros a responder el inciso B. Muy bien, entonces dice el inciso B, ¿cuál es la potencia de trabajo? Y vimos que nosotros tenemos para encontrar la potencia de trabajo, dice que va a ser igual al trabajo realizado dividido el tiempo. En este caso sería 29.400, que es el valor que acabamos de encontrar, joules, dividido el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda? 10 segundos. 10 segundos tarda en levantar específicamente esa carga de 100 kilogramos. Dividido 10 entonces y nos da un total de 2.940. 2.940. La unidad de medida de la potencia son watts o vatios. Ponemos watts, ¿verdad? Entonces, esa sería nuestra respuesta al inciso B, pero ojo que nos están pidiendo que la convirtamos a CV, ¿verdad? Y convertamos a HPs, que serían caballos de vapor y caballos de fuerza. Entonces, para convertir a caballos de vapor, lo único que nosotros tenemos que hacer es decir que la potencia va a ser igual a 2.940 watts dividido la unidad de medida, en este caso el factor de conversión de el CV o caballos de vapor, ¿verdad? Entonces en este caso caballos de vapor es igual a 735.5 watts, ¿verdad? Un caballo de vapor equivale a eso. Entonces lo único que yo tengo que hacer es 2.940 dividido 735.5 watts. Y eso me da 4 exacto, 4 CV, ¿verdad? Caballos de vapor. Muy bien, para encontrar en este caso con respecto a HPs, vamos a poner HP va a ser igual entonces a 2.940, lo mismo, ¿verdad? Watts dividido 745.7 watts. Entonces tenemos 2.940 dividido 745.7, ¿verdad? Me da un total de 3.94 HPs, ¿verdad? Y estamos concluyendo nuestro problema con los valores que nos están pidiendo, ¿verdad? En este caso nos pidieron encontrar el trabajo realizado. Muy bien, la potencia en watts que tenemos por acá, ¿verdad? También nos piden tener en HP y tenerlo en caballos de vapor, ¿verdad? Entonces serían nuestras 4 respuestas al problema de la potencia.